Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer una serie de dos dedicados a la obtención de fórmulas empíricas y moleculares. En este primero trataremos de obtener la fórmula empírica y molecular a partir del porcentaje de los diferentes elementos en el compuesto, y en la segunda parte de este vídeo lo veremos a partir de datos, por ejemplo, de los compuestos obtenidos en la combustión del compuesto que se trate. A partir de la composición de un compuesto, la composición de un compuesto se puede determinar experimentalmente en un laboratorio mediante un aparato que se denomina analizador elemental. Aquí tenemos lo que sería un analizador elemental de carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y nitrógeno, por ejemplo este. Es posible entonces, a partir de la composición porcentual de un compuesto, deducir su fórmula más simple o fórmula empírica. La fórmula empírica de una sustancia nos informa sobre la relación más sencilla en la que se encuentran los átomos de esa sustancia. La fórmula molecular, sin embargo, nos informa de cuántos átomos de cada elemento hay realmente en el compuesto. Una misma fórmula empírica puede corresponder a varias fórmulas moleculares distintas. Por ejemplo, la fórmula CH como fórmula empírica, CHN, puesto que correspondería a cualquier fórmula donde el carbono y el hidrógeno entraran en la misma relación, en la misma proporción. Es decir, podría responder, por ejemplo, a este compuesto o a este otro. Ahora bien, ni la fórmula empírica ni la fórmula molecular responden a un determinado compuesto. ¿Por qué? Pues porque en estas dos fórmulas moleculares podrían responder a varios compuestos diferentes cada una de ellas. Es decir, tenemos que tener en cuenta la existencia de isómeros. Los isómeros son compuestos que responden a la misma fórmula molecular, pero tienen diferente fórmula tridimensional o diferente fórmula desarrollada o semidesarrollada. Por ejemplo, estas son las fórmulas moleculares y la fórmula desarrollada de este compuesto sería esta. Este sería un ejemplo de fórmula semidesarrollada que podría responder a la fórmula molecular C2H2, sería el etino o acetileno. Y el otro, pues sería, aquí vemos ya la fórmula desarrollada, sería el benceno. Podría ser uno de los compuestos. Ahora bien, no son únicos, podría haber otros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ni la fórmula empírica ni la fórmula molecular nos dicen o nos hacen referencia a un único compuesto. Pueden corresponder a varios. Lo que sí es verdad es que en la fórmula molecular sí que vamos a saber cuántos átomos exactamente de cada tipo tenemos. Vamos a hacer un problema. Primero vamos a hablar de un problema que me den como datos porcentajes. Y por ejemplo vamos a hacer este. Un compuesto orgánico desconocido posee un 62,3% de carbono, un 10,13% de hidrógeno y el resto de cloro. Nos piden determinar su fórmula empírica y su fórmula molecular sabiendo su masa molecular. En este caso obtenemos como datos los porcentajes de los elementos. Si nos dan porcentajes, vamos a suponer que tenemos 100 gramos de compuesto. Así, cada uno de estos porcentajes vendrá a referirnos a los gramos que tendríamos de ese elemento si tuviésemos 100 gramos de compuesto. Así, un 62,3% de carbono, si tenemos 100 gramos de compuesto, implicaría 62,3 gramos de carbono. Un 10,13% de hidrógeno, 10,13 gramos de hidrógeno, si tenemos 100 gramos de compuesto. Y el resto es cloro, luego 100 menos la suma de los otros dos, 27,57 gramos de cloro si tenemos 100 gramos de compuesto. Ojo, es hidrógeno atómico y cloro atómico, puesto que son los átomos que intervienen en el compuesto.
no son hidrógeno solitario, que sería H2, o cloro solitario, que sería Cl2, ¿verdad? Porque son diatómicos. Son elementos, átomos que están dentro de un compuesto y por tanto hablamos de átomos de elementos. Ahora vamos a calcular el número de moles de átomos, ojo, de cada uno de los elementos presentes en el compuesto. Muy bien. Vamos a hallar el número de moles de carbono. Para eso dividimos la masa entre la masa atómica del carbono, que es 12, y obtenemos 5,19. Hacemos lo mismo con el hidrógeno, dividiendo por su masa atómica, ojo, no molecular, y lo mismo con el cloro, dividiendo por su masa atómica. Bien, ahora dividimos todos estos números de moles de átomos obtenidos por el menor de todos ellos. Sin duda el menor es este, 0,778. Lo dividimos todos por 0,778 y vamos obteniendo una serie de valores. Si obtenemos números enteros, como en estos dos casos, o aproximables a esto, por ejemplo, hubiéramos obtenido 6,91, 97, 98, 99, así, ya tenemos los subíndices de los elementos en la fórmula empírica. Sin embargo, este valor no se puede aproximar a 7 porque está muy alejado. Si fuera 6,97 o 6,96, pues sí, pero con un 6,67 está muy alejado. ¿Qué hacemos entonces? Si esto no ocurre, si no son aproximables a números enteros, tenemos que multiplicar todos los números obtenidos por diferentes números naturales. Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta conseguir que todos los números que obtenga sean números enteros o aproximables a enteros. Si multiplico por 2, obtengo 13,34, 26 y 2. Seguimos con que este 13,34 no se puede aproximar a 13. Si fuese a 13,0 algo, pues sí, pero 13,34 es muy grande. Multiplico por 3, a ver ahora, y ahora sí, 20, 39 y 3. Luego, estos números serían los subíndices de cada elemento en el compuesto. ¿De acuerdo? Esta sería mi fórmula empírica, C20, H39 y Cl3. Ahora bien, esta es la relación más sencilla que hay entre los átomos en el compuesto, es decir, que por cada 20 átomos de carbono, 39 hay de hidrógeno y 3 hay de cloro. Ahora bien, esto puede ser para cualquier n, puede ser 1, 2, 3, 4 y obtendríamos diferentes fórmulas moleculares. Pero me piden también, en el apartado B, determinar la fórmula molecular y me dan el dato de la masa molecular. Para obtener la fórmula molecular siempre es necesario obtener este dato si no nos lo dan. Bien, pues entonces lo que nosotros hacemos es hallar la masa molecular de este compuesto, 20, que es el subíndice por la masa atómica del carbono, 39, que es el subíndice por la masa atómica del hidrógeno, y 3, que es el subíndice por la masa atómica del cloro. Y todo esto por n, que es lo que yo quiero determinar, es decir, este subíndice que me va a indicar cuál es la verdadera fórmula molecular. Sustituyendo las masas atómicas por los valores, que me los dan aquí como datos, la del carbono por 12, la del hidrógeno por 1 y la del cloro por 35,45, y la masa molecular también me la dan, operamos, calculamos n, despejamos, y n me da 2. ¿De acuerdo? Luego esta sería la fórmula real, que si nosotros multiplicamos C40, H78, Cl6. Esta es la fórmula molecular del compuesto que me pide. Les recuerdo que la fórmula molecular no me define un único compuesto, sino que puede corresponder a varios compuestos diferentes. Esos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula semidesarrollada o tridimensional, se denominarían isómeros. Bien, pues gracias por vuestra atención una vez más y nos vemos en un próximo vídeo que será continuación de este.